Ok, pues me quedé en el axioma de completitud. Voy a tratar de leer, no me voy a saltar texto, voy a leerlo así como tal. Si ustedes quieren le pueden adelantar. Les recomiendo mejor escucharlos como no es un audiobook, es más una explicación de este texto. Pero por ejemplo, las demostraciones también voy a decirles que algunas no es necesario más que entender la proposición como tal y usarla. O sea, si una demostración no la entiendes, una prueba, pues no hay problema. Con que entiendas la idea. Puedes repetir el video, puedes regresarlo, puedes verlo muchas veces y sinceramente pues son conceptos que se necesita a veces repetirlos varias veces para entender. El axioma de completitud. Este axioma hasta ahorita se va a anunciar después de la propiedad de orden. Dice aquí, antes de anunciar este axioma de completitud se requieren los siguientes conceptos, los cuales se obtienen a partir del orden. Es decir, ya dijimos que el orden era eso de mayor, menor, etcétera. Presentado en R, en los reales. Los reales tienen un orden. 2 es menor que 3, etcétera. Sea S un subconjunto de R. Se dice que alfa es cota inferior de S sí y solo sí. Este flechita significa sí y solo sí. Aquí está. Alfa es menor que X para todo X de S. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tengo un conjunto S, vamos a ponerlo en los reales, en esta pequeña porción de recta real. Hasta aquí llega S. Los números mayores o menores que S los voy a poner de verde. Y alfa estaría, pues los números alfa, vamos a suponer que aquí está 0, 1, 2, y que llega hasta el 3 y aquí al menos 3. Bueno, los verdes de acá, el 4, el 5, el 6, etcétera, serían las cotas superiores de este conjunto S de números reales. Los números mayores que 3 o menos 3. Bueno, así se lee. Alfa es cota inferior de S, sí, solo sí. Ese número alfa, bueno, no te dicen que sea número aquí. Bueno, pero sí lo es. Alfa es menor que X para todo X de S. Para todo X de S. O sea, todos estos verdes son cotas superiores. Bueno, el de acá es cota inferior. Esos son cotas inferiores y el de acá es cota superior. La misma idea para las cotas inferiores. Eh, ok, pues aquí están definiendo las dos, cotas superiores e inferiores. Es una cota inferior de S, sí, solo sí. Alfa es menor que X para todo X de S. Y beta es una cota superior de S, sí, solo sí. X es menor que beta para todo X de S. Pues decíamos acá las superiores y acá las inferiores. Son números que están, que son mayores o menores que los números del conjunto. A veces, bueno, la menor de las cotas superiores se le llama supremo y a la menor se le llama, lo voy a explicar aquí, con el intervalo 0,1. Si agarramos la recta real, y aquí está el 0, aquí está el 1, y estamos agarrando este intervalo cerrado, es decir, todos los números que están aquí, incluyendo el 0 e incluyendo el 1. El 5 es cota superior, el 4 también, el 3, el 2. Todas estas son cotas superiores. Superiores. Cotas
Y estas de acá son cotas inferiores. Entonces, cuando tenemos a la menor de las cotas superiores, se le llama supremo. A la menor de todas estas. Hasta el infinito. La menor de todas aquí, pues va a ser, si no me equivoco, el 1. En este caso, el supremo está contenido en el conjunto. Si hubiera sido el intervalo abierto 0,1, la cota, el supremo es el 1, pero no estaría contenido. Pero en el corchete sí. Y la cota inferior, máxima, o sea, la más grande de las cotas inferiores, menos 5, menos 4. ¿Quién es la más grande de todas esas? Pues el 0. Que en este caso el 0 sí está en el conjunto. Vamos a llamarlo S. Conjunto S. Acá no estaría. Pero sí seguiría siendo el supremo. El supremo de S. Entonces vamos a continuar. A partir de las definiciones anteriores se tiene que, para S real, subconjunto real, el supremo de S, denotado por sub de S, es la cota superior más pequeña, o sea, de todas las cotas superior, es la más pequeña. Es como decíamos aquí. De todas las que están acá en verde, la más pequeña va a ser aquí, va a estar aquí pegado al conjunto. Puede o no estar en el conjunto. Para cualquier cota superior beta de S se tiene que el supremo de S es menor o igual que beta. Ajá. Para todas las, o sea, estas son las cotas superiores. Es la menor de todas las cotas. Es decir, si tienes otra cota superior, va a ser mayor que el supremo que esta cota que es el supremo. Siempre cualquier otra cota superior va a ser mayor que el supremo de S, que es la mínima cota superior. De manera análoga, para el ínfimo de S, denotado por el inf de S, es la cota inferior más grande. O sea, de todas las cotas inferiores, de todas las cotas más chicas, bueno, o que son inferiores, vaya, esta es la más grande, el ínfimo. Al principio es batalloso decir, el ínfimo suena como a una cota inferior, pero muy chiquita, no. Esa es la más grande de las cotas inferiores. El supremo es la más chica de todas las cotas superiores. Así de fácil. Es decir, es la cota inferior más grande. Para cualquier cota inferior de alfa de S, se tiene que alfa siempre va a ser menor o igual que el ínfimo de S. Para cualquier otra cota inferior. Alfa. Este está representando a las otras cotas inferiores. Siempre van a ser menor que el ínfimo. Y el supremo va a ser menor también. O sea, aquí el ínfimo es mayor que todas las cotas inferiores. Y el supremo de ese es menor que todas las cotas superiores. Cuando se tiene que el supremo de S está en el conjunto S, ojo, puede o no estar en el conjunto. Como lo dijimos ahorita en los intervalos 0,1 a cerrado y 0,1 abierto. Este contiene al 1. Este no. El 1 es el supremo en ambos conjuntos, pero uno lo contiene y el otro no. Análogamente con el 0. El ínfimo es el 0 y lo contiene, pero este no lo contiene, pero su ínfimo sí es el 0. Entonces continuamos, dice, me quedé en la parte de, decía, cuando se tiene que el supremo de S está contenido en el conjunto S, el supremo de S,
toma el nombre del máximo de S. De forma similar, cuando el ínfimo de S está en S, el ínfimo de S toma el nombre del mínimo de S. Por ejemplo, aquí, como decíamos, en 0,1. Aquí el 1, el supremo, vamos a llamarle este conjunto I. Así se denota. El supremo de I es igual a 1. Pero también se le denota como el máximo. El ínfimo de I es igual a 0, se le denota como el mínimo. A veces esta misma palabra, máximo o mínimo, se usa para denotar, por ejemplo, si tienes el máximo entre dos números, 1,3. ¿Quién es el máximo de estos dos números? Pues el 3. ¿Quién es el mínimo de esos mismos dos números? Pues el 1. O sea, lo que trato de decir es que en otros contextos no significa lo mismo. La palabra máximo ni mínimo. Y hay más. A veces eso se llama abuso de notación. Entonces, continuamos. El conjunto de los números naturales no es acotado. Voy a detener la grabación porque creo que ya fue una explicación muy buena sobre los axiomas sobre las cotas superiores, sobre las cotas inferiores, sobre el supremo, el ínfimo y pues una idea, ¿no? Entonces, para ya continuar con voy a detener esta parte.